Seguro que identificas a Galileo como uno de los grandes científicos de todos los tiempos, defensor del heliocentrismo en una época en la que era arriesgado plantear teorías de esta naturaleza. Pero Galileo también es el nombre con el que la Agencia Espacial Europea decidió bautizar el primer sistema civil de navegación, la versión europea del sistema de navegación GPS, que se ha diseñado gracias a la colaboración de varios países europeos y la participación de China. La precisión del GPS estadounidense no está mal, pero Europa cree que puede mejorarla con tecnología más precisa. Sin embargo, el desarrollo ha estado plagado de dificultades técnicas y sobre todo económicas. Es un proyecto muy caro en una época no precisamente boyante. Tan solo comprobar los retrasos con respecto a las fechas previstas inicialmente nos dan una idea del problema. En principio, se proyectó para estar listo en 2008. 6 años de retraso provocados en gran parte por las dificultades para conseguir financiación. Si a estas alturas todavía necesitas que alguien te explique para qué sirve un GPS, en qué se basa su funcionamiento y qué es eso del sistema Galileo, quédate con nosotros, porque hoy en Sin Distancias abrimos este espacio dedicado a las nuevas tecnologías y a la informática con la ayuda de 2 expertos que te van a sacar de dudas. Se trata del profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Pablo Ruy Pérez, y una invitada que te presenta. Por supuesto, decirte que las cosas no siempre han sido así. Vamos a retroceder en primer término un poco en la historia, porque lo que quizás no conozcas y te va a sorprender saber es cómo hasta el siglo XX todos los métodos usados para determinar la posición de un objeto en nuestro planeta han usado a las estrellas y el Sol. Nuestros expertos os lo cuentan. Hola. Bueno, actualmente estamos acostumbrados a la utilización de dispositivos de navegación en todos nuestros desplazamientos. Pues cualquier persona con un smartphone o un teléfono inteligente actualmente tiene a su disposición y habitualmente de forma totalmente gratuita la posibilidad de conocer con exactitud su posición sobre la superficie terrestre, gracias al uso de varios sensores que disponen estos dispositivos, como pueden ser los girómetros, acelerómetros, brújula electrónica y GPS. Este último sistema es capaz de recibir y procesar señales de radio provenientes de satélites artificiales en órbita alrededor de nuestro querido y maltratado planeta Tierra para calcular nuestra posición de una forma bastante aproximada o exacta. Bueno, precisamente para hablar de GPS y de su alternativa europea, el sistema Galileo, hoy hemos invitado a María Cristina Escobar, titulada consultora senior y emprendedora en PESIM, en gestión de la seguridad física de la información, también en BI, en Business Intelligence y en IT, Information Technology. Hace unas semanas precisamente también la invitamos a otro programa de radio para que nos hablara de los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre los seres vivos. Y también la invitamos en las últimas jornadas técnicas del máster que organiza nuestro departamento, el máster en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos, y que participó con una ponencia con el título Caso práctico del despliegue de redes inalámbricas. Ambas, como curiosidad, decir que ambas participaciones están disponibles actualmente en canal.uned.es. Hola, Cristina. Buenos días, Bueno, pues Pablo, encantado otra vez de contar con tu presencia. Hoy vamos a hablar entonces un poco de estos sistemas de posicionamiento, ¿no?, en la superficie terrestre o sistemas de navegación. Podríamos empezar, si te parece, por que nos cuentes algo y cómo y por qué surge la necesidad de una orientación precisa y exacta. Galileo es un sistema satelital formado por una serie de constelación de satélites, pero antes de llegar ahí conviene hacer un flashback hacia atrás y ver cómo el hombre tuvo una necesidad imperiosa de orientarse a lo largo de la historia. Cómo el hombre pasó de la orientación por la naturaleza, esa montaña que sobresalía, ese árbol especial, esa roca que tenía una forma específica, a la orientación por las estrellas, y cómo de ahí derivó a lo que vamos a hablar hoy, que es el sistema de geoposicionamiento a través de la constelación de satélites Galileo.
Pues en este flashback vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos el principio de los tiempos de nuestro Homo sapiens. Nuestro Homo sapiens original tomaba referencias, como decíamos, en montañas y en general accidentes geográficos que les ayudaban a conocer dónde estaban y cómo llegar a un lugar. O incluso la referencia de que si se alejaban a un lugar desconocido, poder volver si aquello no resultaba lo que esperaban. Con el tiempo llegó la navegación costera, que los hombres no se atrevían a ir muy lejos y lo que hacían era alejarse un poquito, pero siempre con la costa bien cerca a la vista. Pero realmente fue la navegación a través del océano, por ejemplo, la población de todas las islas de Oceanía en el Pacífico, o ya llegando más cerca en nuestro tiempo, a la navegación de nuestro Cristóbal Colón, llegando a las Américas, atravesando un océano del cual no sabían a dónde iban a llegar a parar exactamente, pues ahí fue donde los hombres, por fin, tuvieron que levantar su mirada hacia las estrellas, hacia la osa polar en el hemisferio norte y hacia la Cruz del Sur en el hemisferio sur. Miraron hacia las estrellas, ¿con qué objetivo? Mediante las estrellas fijas y desde el punto de observación se calculaba el ángulo que había desde nuestra posición hacia la estrella fija y así lograban orientarse. Se desarrollaron instrumentos mecánicos y ópticos como astrolabios, sextantes y octantes, con el objetivo de medir esos ángulos relativos entre estrellas, el horizonte y nuestro punto de observación. Con objeto de tener bien estos datos, se elaboraron almanaques con su punto de observación, con las tablas que contenían dichas medidas realizadas en diferentes lugares del planeta. Almanaques era una especie de cuaderno donde te decía dónde esperabas encontrar determinados astros, ¿no?, en determinadas épocas del año. Exactamente. Y te servían para orientarte. Para orientarte, para calcular tu posición. Para calcular nuestra posición, que así es como lo hacían los hombres antiguos. A partir de estos datos y con laboriosos cálculos trigonométricos, permitían obtener la posición actual del observador. Eso sí, con bastantes kilómetros de error. Eran medidas que tenían que ser en condiciones de buen tiempo, nocturnas y con el mar en calma, para poder realizar bien el cálculo del ángulo, lo cual, como estamos viendo, es una muy importante limitación. Si entonces hubieran tenido el dato de las distancias a las estrellas y entre las estrellas, ese proceso hubiera sido mucho más sencillo para hacer el cálculo por triangulación, para obtener la latitud norte-sur con bastante precisión. Otra cosa es la obtención del dato de la longitud, este-oeste. Para calcular la longitud, nuestros hombres antiguos lo primero que necesitaban era tener a bordo del barco un cronómetro o reloj, un péndulo, en aquellos tiempos, capaz de mantener su funcionamiento en las duras condiciones de navegación. Al principio estos cronómetros eran simples péndulos, con errores del orden de magnitud de decenas de segundos, que se convertían en varios minutos de arco de longitud, dato que finalmente se traducía en decenas de millas náuticas. Entonces, ese reloj, ¿para qué lo utilizaban? Para referenciarnos, por ejemplo, para entenderlo ahora, volvemos al tiempo actual, meridiano de Greenwich. Sabemos que al mediodía siempre el sol pasa por nuestro meridiano. Uh-huh. Imaginemos que no tenemos 24 meridianos, tantos como horas, que son los oficiales, que la Tierra tiene infinitos meridianos. Para nuestro meridiano, el sol siempre pasa al mediodía. Si yo fijo un meridiano, por ejemplo el de Greenwich, que es el que tenemos como referencia, y el mediodía ahí dice que son las 12, no. Para nosotros, en vez de las 11, serán las 11. No. En el siguiente arco, las 10. Y así es como tenemos los distintos cambios de hora que nos dicen la longitud de nuestra posición. O sea, la posición este-oeste, estamos diciendo. Efectivamente. Recapitulando, entonces, la latitud a partir de la posición de las estrellas, de esas dos referencias que decías. El ángulo a la estrella fija. La posición con respecto al norte, en la dirección norte-sur, y en este-oeste con el reloj y la posición del sol. Efectivamente. Pero es que tenemos un problema. ¿Desde cuándo tenemos relojes? ¿Desde cuándo tenemos relojes? Nos tenemos que remontar al siglo XVIII para tener el primer cronómetro náutico, el modelo H4, que medía 13 centímetros y pesaba 1,5 kilos. Y evidentemente su precisión pues no era muy grande. De ahí surge la necesidad, que luego lo hablaremos, de explicar nuestra necesidad de tener relojes atómicos. Pero eso ya luego. Ahora hemos explicado el cómo y el porqué de la necesidad de la orientación. Pues muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es entonces, vamos a empezar a hablar de un sistema de posicionamiento más moderno,
que es el que todos conocemos como GPS. Si quieres, nos podías a lo mejor comentar cómo funciona el posicionamiento mediante este tipo de tecnología. Bien, pues aquí vamos a repetirnos con nuestra charla del otro día, porque yo soy una mujer de radio. Entonces, el satélite simplemente tiene un concepto muy sencillo. El posicionamiento se produce mediante señales de radio enviadas desde un satélite hacia la estación receptora o hacia nuestro propio receptor de GPS. Entonces, ¿en qué consiste este concepto? Las ondas de radio, que es lo que enviamos desde el satélite, sabemos que se propagan en la atmósfera a una velocidad fija, que es la velocidad de la luz. Si somos capaces de medir el tiempo desde que hemos lanzado esa señal hasta que llega a la estación transmisora, seremos capaces, mediante una simple multiplicación, distancia es igual a c, velocidad de la luz por el tiempo, para saber la distancia o radio, cuyo centro es el satélite, de nuestro posicionamiento. De aquí, ¿qué deducimos? Que los errores en la medida del tiempo se traducirán directamente en errores de la determinación de la distancia. Esto es, un error de 1 segundo de tiempo en esta medida de cuánto tarda nuestra señal desde el satélite hasta la receptora de GPS, nos generaría 300.000 kilómetros de error. Esto nos lleva a pensar que necesitamos tener unos sistemas con una precisión de tiempo del orden de los nanosegundos, que nos proporcionará un error del orden de 30 centímetros. Esto nos permite comprender el porqué de la necesidad de tener relojes de gran precisión y estabilidad. Y es por esta razón que en Galileo se tiene como premisa una deriva de 28 millonésimas de segundo para obtener errores del orden de centímetros. Y todos los relojes son atómicos. A bordo, en el satélite, son de hidrógeno y de rubidio. Y en tierra, en las estaciones terrenas, son de cesio. Todos ellos tienen un denominador común, son atómicos. Y sus precisiones son del orden de nanosegundos. Luego pasaremos a explicar un poquito entonces, en qué consisten. Recapitulando un poco, entonces el GPS lo que hace es calcular tu posición, la posición del receptor, a partir de las distancias del receptor a una constelación de satélites, ¿no? Efectivamente. Y para eso necesitamos unos relojes pues muy precisos como has comentado, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, la siguiente pregunta, entonces, ¿por qué necesitamos satélites? ¿Y cómo se obtienen, cómo tienen nuestra posición? Muy bien. Hasta ahora, solo sabemos la distancia de nuestra posición al satélite, ¿no? Efectivamente. Y con una distancia todavía no sabemos nada. Y con un error de unos centímetros, además, ¿no? Efectivamente. Hasta ahora, lo único que sabemos es que tenemos una única distancia cuyo radio, el origen está en el satélite y el radio es la distancia satélite-receptor de GPS. Y lo que tenemos es una esfera tridimensional de probabilidades de dónde estaremos nosotros. Pero con esto no tenemos una coordenada X, Y y Z. Bien, pero vamos a responder a tu primera pregunta. ¿Por qué queremos satélites? Bien, pues queremos satélites porque es un punto de referencia estable, sin obstáculos. Es la evolución natural del mirar a las estrellas de nuestro antepasado sapiens, con una mejora, que si está nublado o el mar no está en calma, también funciona. Entonces es una gran mejora porque queremos los satélites. También alguien me puede decir, sí, pero que una señal de radiofrecuencia viaje desde 20.000 kilómetros de altura, que es donde más o menos se sitúan estos satélites, hasta nuestro receptor de GPS, ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque tenemos una ionosfera, tenemos una troposfera. Bien, esto es cierto. La ionosfera va desde los 15 kilómetros hasta los 50 kilómetros y está cargada de electrones. ¿Y esto qué hace? Enlentece la velocidad de la luz de nuestra señal. ¿Pero qué ocurre? Que como sabemos, si enviamos dos señales de dos frecuencias diferentes, por una técnica diferencial podemos saber cuánto está influyendo la ionosfera en nuestro envío. Esta deriva la corregimos y seguimos sabiendo con mucha precisión el tiempo. Pero volvamos a la pregunta de cómo obtenemos nuestra posición. Nos habíamos quedado en que con un satélite teníamos una esfera de probabilidad donde puede estar nuestra posición. Vale, pongamos 3 satélites, pongamos 3 esferas. Con 3 satélites conseguiremos 3 esferas, que será el punto donde nosotros estamos. ¿Cuál es el problema? Que la intersección de una esfera con otra esfera nos da un círculo en 2D.
Este círculo lo intersectamos con la tercera esfera y, por ejemplo, podemos obtener 2 puntos. Entre estos 2 puntos, ¿cuál será el de nuestra posición? Normalmente, de esos 2 puntos, uno nos va a dar de la superficie de la Tierra hacia adentro, con lo cual ya sabremos que ese no es. Y ya, por eliminación, tendremos nuestra posición. Pero, ¿cómo resolvemos esto? Porque tenemos otro problema, que es el de la relatividad. Para obtener nuestra posición exacta, en lugar de 3 satélites vamos a utilizar 4, porque con 4 resolveremos el tema de la incertidumbre de los 2 posibles puntos de solución, pero además resolvemos un problema muy importante. ¿Qué cuál es? El de la relatividad, de Einstein. Resulta que el satélite y la Tierra no están en el mismo sistema de referencia. El tiempo de satélite que va a su velocidad y el tiempo en la superficie de la Tierra no son el mismo tiempo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues con el Galileo System Time, con el sistema GST que entrega la misma referencia temporal a todos los sistemas de referencia de Galileo. Con lo cual, para resolver el tema de la deriva de tiempo debido a la relatividad y de la incertidumbre en la multiplicidad de soluciones, de tener solo 3 satélites, necesitamos 4 satélites. Y así es como obtenemos nuestra posición y la razón por la que queremos nuestros satélites. Pues muy bien, pues nos has introducido en el mundo del GPS. Bueno, el GPS es un sistema puesto en marcha por los americanos a finales de los 80, principios de los 90. Hoy te hemos traído también aquí pues para que nos hables específicamente de otro sistema o de otros sistemas de posicionamiento menos conocidos actualmente, como puede ser el sistema Galileo, que es de origen europeo. Efectivamente. Pero si quieres nos comentas un poquito qué es Galileo. Galileo surge de una necesidad imperiosa. Como hemos visto, realmente necesitamos saber dónde estamos por muchas razones y con una exactitud muy precisa. Entonces, Galileo surge del hueco que deja GPS, porque GPS procede de un sistema militar y tenía un sistema que Bill Clinton eliminó, que consistía en poner interferencias para no entregar la coordenada con la exactitud que podía entregar. Cuando se sabía que GPS podía entregar una coordenada con un error del orden de menos de 1 metro o 2 metros, e incluso de centímetros, pues por temas militares, GPS, el sistema Navstar americano, introducía unas interferencias a propósito que nos llevaban a tener unos errores del orden de 100 metros e incluso de kilómetros, lo cual hacía imposible utilizar la tecnología GPS americana. En aquel momento, pues hasta que Bill Clinton no lo habilitó, en el año 2000, pues era imposible tener unas coordenadas exactas. Por otro lado, en paralelo, se estuvo desarrollando el sistema de navegación global por satélite ruso, que se llama GLONASS. Los europeos se unieron, es muy curioso esto porque los europeos estamos en la OTAN, pero los europeos nos unimos con los rusos, con el sistema GLONASS, para crear la versión anterior, previa a Galileo, que fue el EGNOS, para poder tener unas coordenadas mucho más exactas. Y esto derivó en esta necesidad. En Europa necesita un sistema independiente y civil, tanto para Europa como para todo el mundo, porque ya veremos que va a tener un servicio abierto para todo el mundo de posicionamiento global geográfico. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que nos va a proveer de una precisión garantizando el 100% de la cobertura del posicionamiento con respecto a estos 2 sistemas de los que he hablado antes, de GPS y de GLONASS. Galileo consiste en una red de satélites, una constelación de satélites, como se llama en esta jerga, una constelación de 30 satélites que orbitarán la Tierra cada 14 horas. Su órbita no es geoestacionaria. Geoestacionaria significa que, dado un punto fijo, este satélite y la Tierra irían siempre al mismo tiempo, dando una vuelta cada 24 horas. Es una órbita MEO, Medium Earth Orbit. Está a 23.222 kilómetros exactos, los satélites Galileo. Esto implica que cada una vez y un poco más, no llega 2 veces, estos satélites dan la vuelta a la Tierra. Se reparten en 3 órbitas, a 56 grados del ecuador, con el fin de cubrir mejor la parte norte de Europa y las zonas polares que no quedan bien cubiertas ni por GPS ni por GLONASS. Pero el sistema Galileo no es solamente esta constelación satelital que está en el espacio, sino que tiene un segmento espacial, uno terreno y otro a nivel de usuario.
Si no fuera por una vasta infraestructura de control en tierra, Galileo no sería nada. Vamos a explicar un poquito cuál sería la composición del sistema de Galileo en tierra y cómo controlamos este error que es tan importante para nosotros de la deriva en el tiempo de la billonésima de segundos. Bien, pues la infraestructura en tierra está formada por entre 20 y 30 estaciones de sensores de Galileo. También por 2 centros de lanzamiento y órbita inicial previa al lanzamiento de estos 30 satélites, de los cuales a hoy por hoy solo tenemos 4. También tenemos un centro de control para órbitas de test, para pruebas de órbita en test. Tendremos también 2 centros de control, cómo no, uno en Alemania, y los italianos, que siempre nos llevan un poquito la delantera, pues también tienen una de estas estaciones de control importantes. Y también hay otros 2 centros terrenos muy importantes, que son uno para telemetría, seguimiento, tracking en inglés, y control. Y este sistema es muy importante porque hace el seguimiento de cada satélite, de todos y cada uno de sus parámetros. Sí, supongo que es importantísimo un sistema de estos de posicionamiento, no, para saber la posición de la estación receptora en tierra, hay que empezar por saber exactamente la posición del satélite en el espacio, ¿no? Exactamente, y esto es muy complejo, porque el satélite puede rotar sobre sí mismo, una influencia en esta capa, incluso se me ocurre llamaradas del Sol que puedan afectarle y tenga que modificar su orientación para que no le afecte tanto. Hay muchísimos parámetros en esta red Galileo que el satélite, que es el más débil en la cadena, que pueden afectarle y de hecho pues es esto lo que controlan estas estaciones de telemetría y seguimiento. Y luego vamos un poco al punto de vista del usuario, si te parece bien. Que en esta red Galileo, ¿qué servicios va a ofrecer al usuario? ¿Va a haber alguna diferencia con respecto al sistema GPS? ¿Vamos a tener algún servicio adicional? Antes has hablado de mayor precisión en cuanto al cálculo de la posición. Efectivamente. Y no sé si tiene pensado la red Galileo, ¿no? El sistema Galileo ofrecer al usuario algún servicio adicional. Vamos a ver, los servicios de Galileo van a ser parecidos, porque tampoco no van a inventar la rueda, pero lo que nos van a asegurar es el 100% de cobertura a todo el planeta, no solamente a Europa. Y van a garantizar un servicio abierto y además compatible con los otros sistemas. Es decir, si nosotros tenemos un receptor de GPS, no vamos a tener que comprar uno nuevo para recibir la señal de Galileo. Nos va a valer el mismo. Va a ser interoperable el GPS, el GLONASS y el Galileo. Los servicios que nos va a ofrecer van a ser el servicio abierto, tal como lo tenemos ahora con GPS, es decir, que cualquiera con un receptor monofrecuencia o multifrecuencia, después veremos que esto es importante para que nuestra señal sea más precisa, pero eso ya dependerá de la compra que realicemos nosotros, no de lo que nos dé la señal que nos ofrezca Galileo. El servicio abierto, decíamos, este servicio abierto nos va a dar una precisión en altura de 4 metros, en horizontal de 4 metros y en vertical de 8 metros. El servicio comercial lo que les va a ofrecer va a ser un valor añadido. Este servicio comercial va a dar una precisión entre 1 metro y 10 centímetros, mucho más precisa. Luego va a haber un servicio público que va a ser cifrado, que va a dar una precisión todavía más estrecha, y finalmente un servicio muy interesante, el de Safe and Rescue, salvamento y rescate, para todos los que va a ser cifrado también, para todos los sistemas de rescate que tenemos. Por ejemplo, alguien compra una chaqueta que tiene receptor de GPS y hay un accidente, pues el GPS puede llegar a captar esta señal de rescate y localizar con una precisión de centímetros a la persona que tiene este accidente, ¿no? En cuanto a los servicios para el usuario, ¿de qué tipo van a ser? Pues van a ser de localización, de emergencias, de seguridad, actuaciones humanitarias. En ciencia me parece interesante decir que, por ejemplo, podemos detectar temas de sismografía y vulcanismo, geoposicionando muy bien lugares próximos a los volcanes. La última... Pues hay algún desplazamiento, ¿no?, de terreno. Efectivamente. Esto lo hicieron en Islandia. Una científica muy pionera decidió colocar, entre otras cosas, un detector de su posicionamiento GPS alrededor de este último volcán que interrumpió el tráfico aéreo durante una semana, de hecho.
y recibió diferencias en la coordenada de 2 centímetros. Y realmente, apenas una semana después, entraba en erupción. O sea que podemos llegar a ayudar a sistemas muy importantes, también el transporte, a los sistemas de Intelligent Transport System, como por ejemplo utilizan en Barcelona. En Barcelona es primordial conocer el posicionamiento de su flota de autobuses en 20 segundos y la señal de GPS es primordial. Pues esto es importante. ¿Qué decir de nuestro posicionamiento en las carreteras? Pero también, por ejemplo, en agricultura y pesca. Es muy importante en el gran sol, cuando están los pescadores y pueden tener tormentas o pueden tener incidentes graves que les va la vida en ello, pues es importante que su geoposicionamiento sea preciso. En ingeniería civil también, conducción ciega. De hecho, desde los atentados de los aviones nos interesa mucho poder controlar despegues y aterrizajes ciegos con aviones, que con este tipo de errores tan pequeños podríamos llevar a cabo. Volviendo al Galileo, ¿en qué, el Galileo, GPS está funcionando? Ya sabemos, lo hemos comentado antes, desde principios de los 90, pero ¿en qué fase de desarrollo está la red Galileo? Pues Galileo va un poco retrasado, porque en Galileo tenemos una fase previa que es In-Orbit Validation, en validación de órbita, que es en la que estamos. 2 satélites previos se enviaron para estudiar los componentes de a bordo, errores del prototipo, etcétera, entre el año 2005 y 2006, los conocidos como GIOBE A y B. En esta fase previa se debía consolidar el plan de frecuencias con el que tuvimos que pelear un poquito con el GPS americano, porque de hecho la señal principal de Galileo trabaja en esa misma banda de 1200 a 1600 MHz, y lo que hicimos los europeos fue multiplexar en CDMA. Es decir, utilizamos la misma frecuencia, pero cuando esa señal de esa misma frecuencia tiene un código que los europeos conocemos, sabemos que es la nuestra, si no, es la de los americanos. En esta fase en la que estamos, tenemos que hacer pruebas de la señal emitida y la verdadera cobertura del satélite, la validación, y ahora ya estamos en la validación de los sistemas con 4 satélites enviados últimamente, que fueron, en el 2011 se enviaron 2 en una de las órbitas, en el 2012 se enviaron otros 2 en la segunda de las órbitas, y a finales de 2013, y esto no se ha llevado a cabo todavía, o sea que vamos con retraso, teníamos que enviar otros 2 satélites para la tercera órbita. Y empezar a trabajar. Estamos hablando de que tenemos unos 8... 4. Solo hay 4 satélites. Y 6 de prototipo. De los 30 previstos, 4, con lo cual el tema va con muchísimo retraso. Con mucho retraso. Debiéramos estar en la fase siguiente, que empezaba a emitir en Open Service ahora en 2014, y la fase siguiente es la Full Operational Capability, la puesta en funcionamiento completa y final, que consiste en ir enviando cada 6 meses 2 satélites más, hasta llenar 10 satélites en cada una de las 3 órbitas, hasta tener los 30, de los cuales no todos estarán operativos, pueden estar 6, 7, 8 o 9 operativos, y el resto de backup por órbita. Pero, como vemos, pues vamos con bastante retraso, Sí me gustaría, si nos queda un poquito de tiempo, explicar un poquito la anatomía de un satélite Galileo. Un satélite Galileo, ¿qué tiene? Relojes y antenas, funcionalmente hablando, tiene muchos más componentes. Las antenas nos sirven para transmitir la señal de geoposicionamiento y para recibir las señales de corrección, y básicamente para esto, y para también emitir y recibir la señal de telemetría y corrección de las desviaciones. Y por otro lado tenemos los relojes atómicos, un reloj maestro y uno secundario, el reloj de hidrógeno y el de rubidio. El reloj atómico es que un reloj es un péndulo, y si aplicamos esta misma idea para una vibración constante de una onda de microondas, entenderemos cómo funcionan los relojes atómicos. Los átomos, al ser excitados, por ejemplo el de hidrógeno, entran en resonancia y vibran. Si somos capaces de obtener una vibración clara y estable, tendremos un buen reloj, y en esto consiste el reloj atómico. Pues muchísimas gracias, Cristina, por todas tus explicaciones en el programa de hoy. Te queremos volver a dar las gracias por acercarte por aquí, para iluminarnos un poco en la ignorancia. Gracias a vosotros. Y nada más, venga, muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Qué pena, no tenemos tiempo para más, pero el esfuerzo de síntesis por parte de nuestros expertos ha merecido la pena y la aproximación a Galileo, el sistema de navegación global por satélite europeo, ha sido un éxito gracias al profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Pablo Ruy Pérez, y María Cristina Escobar, ingeniera de telecomunicaciones y emprendedora. Sea como sea, y si finalmente se concluye el proyecto, el sistema Galileo será el mejor sistema de navegación por satélite, más preciso que el GPS, gracias a que se incorporan relojes atómicos de máxima precisión. Contará con diferentes tipos de servicios, algunos de ellos gratuitos y otros ofrecidos con fines comerciales, pero sobre todo será un sistema de uso exclusivamente civil.